La política exterior mexicana, redefinición, dice el canciller Marcelo Ebrard, pero la posición elusiva respecto de Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump y al mismo tiempo el silencio, por ejemplo, con Venezuela, a diferencia de otros países de América Latina, más bien lo que está apuntando es a esta política de no intervención, de neutralidad como fórmula para mantener lejos la escena internacional de las problemáticas internas, de la agenda y de la política interna de por sí agitada en el país. Soy José Buendía, de eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápidamente algunos de las posturas que se han sucedido respecto de la política internacional esta semana para entrar directamente al análisis de esto, de la política exterior del nuevo gobierno. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y ahora sí vamos rápido a ver algunos datos de contexto para arrancar aquí en nuestro foro con nuestro debate de hoy. La política exterior del nuevo gobierno se propone redefinir el papel del país en el escenario internacional debido a los profundos cambios en el mundo y en la visión tradicional de los equilibrios políticos y comerciales entre las potencias y los bloques económicos. Así lo dijo el canciller Marcelo Ebrard al finalizar la reunión anual de embajadores y cónsules, aunque sin precisar el sentido de la nueva visión que piensa adoptar la nueva administración de López Obrador. La definición de los nuevos términos, dijo, comenzará con Asia, pero también con Norteamérica y Centroamérica. En ese contexto, México salió del consenso del Grupo de Lima al negarse a desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, que hoy tomó posesión para un segundo periodo en medio del repudio de varios países latinoamericanos que ven en la renovación de su mandato un quiebre de la institucionalidad venezolana. No obstante, Marcelo Ebrard subrayó que los ejes que dictarán esta nueva diplomacia mexicana serán el respeto a los derechos humanos, el fomento de los valores democráticos y el cambio climático. El mayor reto de la política exterior es la difícil relación con el gobierno de Donald Trump, que en las últimas semanas ha intensificado la presión para construir el muro con México con el cierre del gobierno por la negativa del Congreso al presupuesto para la barda fronteriza. La relación entre los presidentes de México y Estados Unidos será puesta a prueba en 2019 ante la creciente polarización política interna estadounidense que podría dificultar la cooperación migratoria y comercial. Con un nuevo gobierno en México buscando evitar cualquier perturbación a su agenda interna, López Obrador ha mostrado prudencia ante las provocaciones de Trump en temas como el muro fronterizo, pero en 2019 será más difícil. Al mismo tiempo y con la elección presidencial en Estados Unidos en 2020 a la vista, la ratificación del nuevo Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá podría enfrentar escollos ante una nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja. El rechazo de México a condenar la catastrófica situación en Venezuela y la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro con el argumento de la autodeterminación de los pueblos significa un retroceso de su política exterior, advirtió Human Rights Watch. El canciller Marcelo Ebrard argumentó que la no intervención no significa pasividad, sino respeto a los otros países al inaugurar la 30ª reunión de embajadores y cónsules 2019. Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, aseveró que el mayor potencial de fricción entre las administraciones de Obrador y Trump es el tema de los solicitantes de asilo centroamericanos en Estados Unidos y su permanencia en México. La política exterior mexicana frente a un entorno internacional cambiante, ahí tienen hoy en la ceremonia de investidura del segundo mandato de Nicolás Maduro su grito de Viva México, o si se va a Estados Unidos están las presiones que ejerce el presidente Donald Trump sobre el Congreso con el cierre del gobierno para lograr los fondos para la construcción del muro. Esto es solamente parte de la agenda amplia que el gobierno mexicano tiene que enfrentar y dice redefinir de la posición de México en el mundo. Vamos a entrarle a este tema porque ha sido uno de los asuntos centrales a lo largo de esta semana, después de la reunión de embajadores y cónsules en la que estuvo precisamente encabezada por el canciller Ebrard y el propio presidente López Obrador. Vamos a ver de qué se trató y sobre todo
¿Qué significa esto de querer redefinir la política exterior mexicana? ¿En qué términos? ¿Y cómo convive eso con la recuperación de antiguos principios como, por ejemplo, el de la no intervención? Muchas gracias por estar con nosotros, Laura. Laura de la Lizal, como siempre, internacionalista de la UAM. Un placer que estés con nosotros. Te saludo con mucho gusto. Y José Antonio Hernández, internacionalista también de la UNAM. Gracias a los dos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y por supuesto, Paco Moreno. Paco, ¿cómo estás? Muy bien. Profesor investigador de la UNAM. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Y si quieren, arranquemos. Voy a arrancar contigo, Laura. Y la verdad es que me gustaría entrar directo al tema. Está pidiendo el canciller Ebrard redefinir la política exterior mexicana. Se entiende, el mundo se mueve mucho más de lo que lo había hecho quizá en décadas, pero al mismo tiempo recuperando pues, principios como el de la no intervención. Explícame cómo se resuelve este cubo. Bueno, pues es importante saber cómo van a interpretar el principio de no intervención. En esta primera ocasión que nosotros vemos que se invoca por parte del presidente no intervenir en los asuntos de Venezuela en relación con esta declaración del Grupo de Lima, nosotros vemos que se está pensando en una visión tradicional, ¿no? Que defensiva, de no intervenir en los asuntos de otros estados, de mantenerse un poco al margen de lo que está sucediendo internacionalmente. ¿Al margen? Al margen. O sea, la nueva posición mexicana la estarías viendo como, digamos, apartarse, sino aislarse de los principales conflictos internacionales. ¿Por ahí la estás viendo? Sí, por allí me parece, por lo que he escuchado de lo que ha dicho el presidente López Obrador, que la idea sería eso, una política que regrese abandone el activismo que se había seguido, no sé, desde los años 88, en que se da un viraje en la política exterior, y que se vuelvan a los principios tradicionales, a los principios constitucionales para la conducción de la política exterior. A ver, pero voy contigo, José Antonio. Neutralidad significa retraerse, y si es eso, ¿cómo entender? Porque también fue preciso el canciller Ebrard al decir, pero no significa pasividad. A ver, sigo otra vez en el juego de Rubik. O sea, no pasividad, pero sí, si coincides con Laura, retraerse y neutralidad. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Sí, yo no coincido del todo en este aspecto, porque precisamente, si bien México no firma esta declaración del Grupo de Lima, sí exhorta a buscar otros medios para solucionar el problema con Venezuela. Es decir, no abandona el problema como tal. Solamente habla de cooperación, de multilateralismo, de buscar otros medios para abordar este problema. Y precisamente también en la reunión de cancilleres, en la reunión de embajadores, Ebrard ya lo decía, ¿no? Que incluso una de las banderas de México a nivel internacional va a ser la de defender los derechos humanos. Así es, dijo. Tres ejes: derechos humanos, valores democráticos y cambio climático. Claro, entonces yo veo positivo este cambio de orientación porque no abandona esos ejes que son sumamente importantes, sino trata de abordarlos de forma diferente. Y tiene toda una explicación, ¿no? O sea, por el cambio que está dando dentro del país, pero también, por ejemplo, por la relación que tiene con Estados Unidos. Al no intervenir en otros países, está diciendo, no podrán intervenir fácilmente en mi país, ¿no? Desde fuera. Y bueno, y por lo que conocemos de recuperar este liderazgo en América Latina, yo creo que está lanzando también un guiño hacia Venezuela para que México podría ser, a lo mejor, mediador. Bueno, a ver, se ofreció, ¿no? Hoy se ofreció en la OEA a ser mediador. Claro. Después de otra vez no suscribir la declaración de la OEA que declaraba ilegítimas las elecciones y la investidura de Maduro. Así es. Entonces me parece que es un guiño importante para Venezuela y tratar de recuperar esta función que ha tenido México o que México tenía cuando tenía el liderazgo en América Latina, ¿no? Recordemos pues cómo participó como mediador, por ejemplo, del Centroamérica, ¿no? Un rol muy importante que tuvo. A ver, no se metan en nuestros asuntos, pero mi querido Paco, yo no sé cómo te sentiste tú cuando hoy en el acto de investidura de Maduro se salió con su grito "Viva México". Aunque nosotros no nos queramos intervenir, ellos, en el caso de Maduro, ese grito pareciera estar convalidando lo que muchas gentes interpretaron en la escena internacional respecto de la salida del consenso del Grupo de Río, de más que neutralidad, un apoyo tácito.
¿Cómo lo lees? Me parece que... ¿Y qué sentiste? La redefinición es un acto de cobardía, de suprema imbecilidad. Caray. Me parece que apoyar a una persona de las características de Maduro es un absoluto retroceso. Me parece que es tibio la manera en la que están manejando este país, y en la política exterior no se puede jugar. O sea, tú estarías en contra, digamos, de regresar a las posiciones de no intervención. Yo estaría a favor de apoyar al señor presidente de la República, a favor de apoyar a México, pero no con esas estupideces. Ahora va a resultar que nosotros vamos a apoyar a un cerdo como Maduro. Ahora vamos a covalidar nosotros sus actos en contra de los derechos humanos. No hay congruencia. Hay que ir a favor de los derechos humanos de todo el planeta. Hay que ir a favor del fortalecimiento de México y el posicionamiento de México. No hacia atrás. ¿Ok? Vamos a apoyar otra vez a personajes como los de Nicaragua. Vamos otra vez a la política de los años 70. México necesita plantearse en un liderazgo mundial, y el liderazgo mundial nos tiene que hacer que el desarrollo económico y social de este país vaya para adelante. Pero no como estupidez, como yo considero un insulto lo que dijo este cerdo de Maduro, que no tiene ninguna legitimidad. Ahora, y como mexicano estoy indignado. Ojo, y con esto cierro mi comentario. El cambio climático es extrafundamental, pero hacerlo en serio. Los derechos humanos no hay que platicarlos, hay que ejercerlos. Hay que respetar lo que dice la Constitución, no la interpretación que le dé un tipo de esta naturaleza. Ahora, en medio de esta polémica, yo creo que parte de la pregunta, Laura, voy contigo, es, a ver, ¿es viable realmente regresar a la neutralidad? No solamente en el caso de Maduro, que acaba de poner su punto de vista, Paco, pienso, por ejemplo, pues en la relación más intensa que tenemos con Estados Unidos y digamos las crecientes presiones otra vez por la construcción del muro. ¿Puedes o cuánto tiempo va a poder, digamos, el nuevo gobierno, como lo ha hecho hasta ahora desde diciembre, pues mantener, digamos, posiciones elusivas respecto de las declaraciones, el discurso nuevamente antimexicano y de estigmatización de la migración de Donald Trump? ¿Es viable en la neutralidad frente a, olvídate ya de Venezuela, un caso como este? Pues sí, yo lo llamaría no neutralidad, sino pasividad. Y creo que esto es imposible. O sea, tú estarías, digamos, ahí sí en confrontación directa con Ebrard. Sí. Porque Ebrard dice, no es pasividad. Tú dices, no, sí es pasividad. Sí es pasividad. ¿Por qué? Porque claramente Donald Trump, desde que era candidato, fue una gente que buscó ofender a México, humillar a México, y esto va a seguir siendo, independientemente de las buenas intenciones del presidente López Obrador. Donald Trump es Donald Trump y él va a seguir lanzando todo este discurso. Ahora, ¿dónde creen que va a estar, digamos, el punto de tolerancia? ¿Dónde va a estar el límite de la tolerancia? ¿Cuando empieza a afectar a las propias bases electorales y simpatizantes del nuevo gobierno? Cuando los ataques si utilizo la misma palabra que Laura, la pasividad empiece a molestar a los propios votantes del observador. ¿Cómo lo ves tú? No, bueno, yo no comparto la idea del doctor ni de la colega. En el sentido de que yo no creo que esta decisión signifique que López Obrador esté apoyando al gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, no firmar una declaración injerencista no es como tal apoyar a un gobierno. Incluso en la toma de protesta, esto que mencionan del grito Viva México, manda a un funcionario menor, es decir, no manda ni a un ministro ni a un embajador, que no hay, por cierto, embajadores de México en Venezuela. Entonces, me parece que sí es como una visión muy extremista decir que el no firmar esto es apoyar, y sobre todo porque da otras opciones de cómo realmente intervenir en Venezuela o apoyar a la población venezolana. Y en el otro sentido de la pasividad, me parece que la no intervención tampoco afecta la relación con los países que pertenecen al Grupo de Lima.
Porque si pensamos, ¿qué es el Grupo de Lima o por qué está compuesto? ¿No? Entonces tendríamos que haber apoyado al Brasil de Bolsonaro, al Honduras de su presidente, o por ejemplo lo que está pasando en Guatemala, al Duque, en que están matando los líderes sociales en Colombia. Ajá. Es decir, está la otra parte en donde me parece que México la mejor opción es tratar de llevar bien con. O sea, tú con la estarías mayoría. esencialmente de acuerdo con la política, digamos, de neutralidad que está tratando de impulsar México. Claro, que no significa pasividad para mí. Que no sé, traigo dos No alusiones. coincido con todo respeto. Dos alusiones, con José vas tú y me Antonio. voy a comerciales bienes. En un sentido, lo gris es tibio. ¿Eres o no eres? México es una nación a la que hay que respetar. Tiene sus principios básicos y tiene una constitución. Con la constitución no se puede jugar. Es una parte más enfermiza de no definirse. O somos un país que va a la vanguardia, que queremos recuperar un espacio en el planeta, o vamos a sumarnos a todos estos dictadorzuelos que lo único que están haciendo es ocultar lo que en la realidad se está viviendo. Y lo que está sucediendo en México, más allá del tema de las gasolinas, más allá de los militares, más allá de las cosas que estamos viviendo, no tiene nada que ver con mi postura con Venezuela. Vomito a Maduro. Maduro le ha hecho un enorme mal a Venezuela. Venezuela ha caído en desprecio de la sociedad por tipos como ese. Y no me parece que nosotros lo debamos de apoyar, ni siquiera con el pensamiento. Ahora, hay una postura sobre la mesa. Voy a regresar contigo, Laura. Yo sé que quieres la palabra. Solamente la recuerdo antes de irme a comerciales y me parece que es pertinente. Y es, a ver, así como puede haber, digamos, posiciones contrarias a el régimen de Maduro, que se han expresado en estos distintos foros como la OEA o el propio Grupo de Río, también hay actitudes de gobernantes como Bolsonaro, absolutamente contrarios a los derechos humanos y de señalamientos graves de racismo y discriminación. Ahí en México también tendría que pronunciarse. Claro. O si mantiene, por ejemplo, la neutralidad, o va a poder mantener la neutralidad frente a casos graves como, por ejemplo, Siria, o, por ejemplo, amenazas nucleares como Corea del Norte, y así hay muchas en el mundo. ¿Cuál es la interpretación, cuáles son los términos de este principio de no intervención en las relaciones, en la política exterior mexicana? ¿Qué significa una política de neutralidad? ¿Hasta dónde? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? Todos estos son algunas de las preguntas que están en el ambiente, sobre todo después del llamado a definir la política exterior que hizo el canciller Marcelo Ebrard. Me quedé contigo, Laura, y quiero en este mismo contexto traer una declaración de Human Rights Watch diciendo respecto de la postura de México en el Grupo de Río. Dijo, el asunto de la no intervención o de la neutralidad, según se le quiera mirar, dijo, una excusa arcaica y es un retroceso respecto de la política exterior que venía desarrollando el país. ¿Coincidirías? ¿Es un asunto arcaico y viable o no? Sí, yo creo que lo que es arcaico tiene que ver con la interpretación. Recordemos cuál fue la postura del presidente Lázaro Cárdenas cuando denunció que Francia y Gran Bretaña estaban simplemente volteando la mirada para no ver el avance de Nazi, ¿no? Correcto. Entonces, estaban volteando para otro lado. Exacto, hacen como que no ven. Y aquí estamos viendo agresiones clarísimas en contra de estados independientes y específicamente este tema que le interesaba tanto al presidente Cárdenas como era la defensa de la República Española, ¿no? Entonces, allí tenemos una interpretación no pasiva del principio de no intervención, ¿no? Y también a mí me parece que durante el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, que es cuando se incluyen estos principios en el artículo 89 constitucional para la conducción de la política exterior, que encabeza el principio de la no intervención, nosotros vimos a México actuando en el seno del Grupo Contadora.
¿no? En los 80s para la pacificación de Centroamérica. Entonces, no es una posición injerencista, sino es simplemente buscar medios de negociación. Y eso es lo mismo que dice la Declaración de Lima de agosto de 2017. A ver, déjame entonces tratarlo de aterrizar en un punto muy concreto. A ver, defender los regímenes democráticos o los derechos humanos o, como el caso del presidente Cárdenas que decía Laura, llamar la atención sobre los peligros del avance del nacionalsocialismo en aquellos momentos del siglo XX, ¿sería o no sería injerencista? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, un comentario solamente sobre esto de Lázaro Cárdenas. Esta política exterior activa que tuvo en ese momento hacia la República Española fue también de diálogo, de colaboración, no fue de no reconocer al gobierno español y cerrar completamente sus fronteras, al contrario. Fue un diálogo donde trató de hacer lo posible para que no hubiera una catástrofe ahí, ¿no? Humanitaria. Yo creo que no es... O sea, la pasividad entonces estaría no tanto en el discurso, sino en las acciones, en las formas de actuar, o sea, impulsar la cooperación, pero no condenar. No, es que el fondo, me parece, es de que México no está para estar vigilando los derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Primero debemos de arreglar lo que sucede aquí en nuestro país y no estar, porque si condenáramos en todos los lugares en donde hay violaciones a los derechos humanos, tenemos que estar interviniendo prácticamente en todos los países, por lo menos en este caso hablando de América Latina, ¿no? Yo no veo que México firme una declaración para ver lo que pasa, como mencionaba, en Colombia, o ahora que una carta de preocupación por lo que sucede en Brasil. Entonces, por lo que me parece que este grupo es más bien político, ideológico, que va en contra de Venezuela específicamente por una razón de que presenta un proyecto diferente. Déjame tomarte esa postura y ponerla sobre la mesa de esta manera, y voy contigo para que puedas saber hasta dónde esta recuperación de los principios de no intervención o de neutralidad, como le queramos llamar, es, digamos, una política que responde justamente a tratar de evitar o aislarnos o a salirnos de la escena internacional, porque ya suficientemente cargada está la agenda interna, que por ahí siento que pone los temas de la discusión sobre la política interna. Es decir, no queremos que la escena internacional se meta en la parte interna. Me parece que el primer acto que debe de tener la política exterior mexicana es el respeto absoluto a la supremacía constitucional. La supremacía constitucional nos habla del involucramiento que debemos de tener con naciones que están en todo el orbe, porque estos van a derivar en beneficios de orden económico, en beneficios de orden social. Y eso se debe de hacer con la mayoría de los países que están a favor del cambio climático, de la protección al cambio climático, a favor de los derechos humanos, a favor de todo aquello que nos interesa como raza, como humanos, como el perfeccionamiento de nuestra vida, sociológicamente hablando, entre nosotros. Y eso no lo vamos a lograr con personas que hablan con pajaritos. Esos necesitan psiquiatras. Lo que nosotros necesitamos es no redefinir nuestra política exterior, simple y sencillamente hacer que prevalezca una similitud de respetos a los temas como el cambio climático, como los derechos humanos, a los que aspiramos nosotros como nación. Y México es mucho más grande que el comentario que pueda hacer un político de orden pasajero sobre lo que debe de ser su constitución, sin importar el origen del partido político al que pertenezca, y sí desarrollando un México más vivo. Pero en la vida no se puede ser ni tibio, ni gris, ni dejar de ver un lado. Yo no puedo pedir derechos. Pero a ver, no en solamente, mi casa, no si solamente veo que a mi vecina la están golpeando. A ver, me van no a decir, solamente "Oye, porque sean tibios. A ver, es una postura, ¿cómo lo ves, Laura? Un asunto de conveniencia, es decir, el gobierno entiende en términos estratégicos que le conviene mantenerse aislado de los conflictos internacionales porque suficientes conflictos internos tiene ya. ¿Crees que va por ahí? ¿Que eso explique la postura, digamos, la recuperación de la postura no intervencionista?
Pues sí, yo creo que por lo menos el presidente López Obrador siempre se pronunció en ese sentido. México debe primero ocuparse de sus asuntos y dejarse de... la mejor política externa es la política interna. Exacto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí siento que lo que quiere es aislar a México de todos estos conflictos internacionales que efectivamente, si nos damos cuenta, son problemas muy importantes, muy graves y que confrontan a la comunidad internacional. Entonces creo que sí, la postura del presidente es esa. Claro que tal y como se planteó en esta reunión de embajadores, pues pareciera que no va por allí, sino que se trataría de defender cierta presencia, digamos, en el plano internacional, sobre todo en organismos multilaterales, para defender el cambio climático, los derechos humanos, que son parte de la agenda de Naciones Unidas. A ver, organismos multilaterales, ahí estuvo la reunión de la OEA y en la OEA la propuesta es otra vez México hoy no avaló la declaración de ilegitimidad del régimen de Maduro y al mismo tiempo dice, pero si quieren podemos ser puente de diálogo. No avalar así es consentir, ¿eh? Y si yo veo que están golpeando a alguien y no hago nada por defenderlo, se llama cobardía. Nosotros tenemos que participar en la globalización de la política porque somos parte del orbe. No podemos ser cobardes, no podemos simple y sencillamente voltearnos para el otro lado, porque entonces México nunca va a desarrollarse. Hay que apoyar a los derechos humanos de quien sea, en donde sea. Yo me pregunto, ¿qué será más lesivo? ¿El derechismo ultranza de una persona como Trump o la exacerbada manera de gobernar tan testaruda de un Maduro? ¿Qué es peor? ¿El no decir y aceptar consintiendo o fijar una postura? Hay que ser gallardos, hay que ser valientes, no hay que ser cobardes. Nosotros no podemos avalar lo que sucede en lugares como Venezuela. Ahora, para eso tenemos un embajador. Bueno, ¿que el embajador no tiene en la OEA arrestos para decir, oiga, no estoy de acuerdo con esto? Y esa sería, dirían también, desde el otro lado, las mismas condiciones del juego a la que te abres, por ejemplo, con la violación o las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país en los últimos 2 sexenios. Hay que buscarlos y hay que castigar a los responsables, pero se supone que esta cuarta transformación, eso iba a ser, y ahora me está resolviendo López Obrador, pues es un buen hombre. Hablando de la política exterior mexicana, de la redefinición que propone, sin especificar exactamente qué consiste con claridad el nuevo gobierno. Me quedé contigo, José Antonio Hernández, y un poco yéndonos a la recta final del programa, la pregunta sería, lo comentábamos ahorita en el corte, a ver, hasta ahora, digamos, esta política de no intervención y sobre todo elusiva respecto de las críticas, los cuestionamientos de Donald Trump, ha logrado, digamos, México, el nuevo gobierno, mantenerse, algunos dirían prudencialmente lejos, sin caer en la respuesta, pero cada vez va a ser más difícil, sobre todo a medida que se acerque esta elección, la reelección del presidente Trump, y lo estamos viendo simplemente con la política del muro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Se va a poder mantener ahí esta política de aislamiento o de neutralidad? Yo lo veo, como lo he mencionado, como un acierto. Incluso ya se vieron los primeros resultados después de que México se niega a firmar esa declaración. Uruguay lo sigue, ¿no? Toma una decisión muy similar a la de México, al de no firmar la declaración a la de Maduro, a la declaración del Grupo de Lima contra Venezuela. ¿Sí? Entonces me parece que México está tomando una decisión acertada. Me parece que México no puede ser juez en América Latina, que México más bien debería de volver a tomar esa posición de liderazgo, de recuperar la confianza, porque también tenemos que ver qué fue la política exterior de México en los últimos 12 años o en los últimos O sea, dirías, no juez, años. pero sí operador político, un poco por ahí iría tu postura. No, pues la operación político es la diplomacia al fin y al cabo, es decir, esa debe ser activa, esa debe ser presente, debe de reactivar, por ejemplo, la integración que actualmente está completamente fragmentada. Yo creo que México tiene una gran oportunidad para volver a aglutinar a países de diversas ideologías, a países que piensan diferente, demostrando que apegándose a principios, apegándose al derecho internacional, es posible crear comunidad, ¿no? Crear una integración en América Latina. Entonces yo veo pues con buenos ojos este cambio de orientación y como te comento, sobre todo
comparándolo con lo que fue antes, en el que con los gobiernos México de Peña y de quedó Calderón, completamente sí. aislado de América Latina. México parecía que era completamente extrarregional. A pesar todo lo de se que tomaba. el canciller Videgaray el ex canciller Videgaray tuvo una posición bastante más, digamos, más proactiva respecto de, Sí, claro, de las Castañeda, condenas. Exactamente. Sí, de a Castañeda. pesar de que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se trató de aplicar más en todo el sentido la diplomacia, ¿no? Pero aún así, por el contexto que había en América Latina, pues México me parece que quedó solamente junto con Colombia en esos años como el operador de los intereses estadounidenses en América Latina. Laura, ¿es acertado? ¿Coincides o no coincides? Pues ¿Una política acertada o no sería el calificativo que usarías? Yo creo que fue, yo en lo que discrepo es que no hubo acercamiento con América Latina. Sí lo hubo, la fundación de la CELAC, la reactivación de la integración latinoamericana de manera subregional con la Alianza del Pacífico, que avanzó Agosto del rapidísimo. 17 de agosto de 1917. Entonces, yo sí creo que hubo un acercamiento a América Latina con Calderón, con Peña ¿Pero te Nieto. parece acertada la postura que está tomando el nuevo gobierno? No. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Yo sí creo que el nuevo gobierno tiene que recuperar esta presencia internacional y buscar un liderazgo, porque luego nos dicen, México perdió el liderazgo, pero ¿cuándo lo tuvo? Claro. Por favor, Claro. México tiene que buscar un liderazgo, tiene todo, yo coincido en esto, José ¿no? Antonio. Con José Antonio, en que tiene todo para buscar el liderazgo, hagámoslo. Pero no sería a través de la neutralidad y la no intervención. ¿Esa sería tu conclusión? Mi conclusión es que lo cobarde y lo gris no nos va a llevar a ningún lado. Bueno, Mi ahí está. conclusión es que México es una nación fuerte y debemos de hacer todo lo posible por tener un mayor liderazgo respetando la Constitución. Pues muy bien, ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, Laura de la Lizal, profesora investigadora internacionalista de la UAM. Muchas gracias también, José Antonio Hernández. Macías, Hernández Macías. Hernández Macías de la UNAM. Muchas gracias, internacionalista también. Paco Moreno, nos vemos la próxima semana. Sí, Muchas señor. gracias a los tres por haber estado aquí, pero sobre todo gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas.